Si bajara yo, tú estás allí, Señor. Y perdí la confianza en los otros. Si perdí la confianza si aquel que estaba conmigo se estaba cuidando o no se estaba cuidando. Otros decían que perdieron la posibilidad de compartir momentos, casamiento, egresado, e incluso hasta acompañar familiares que habían perdido algún familiar y acompañar en esos momentos de dificultad. Me quitaron los abrazos, fue otro. Me quitó el contacto físico, la cercanía. Y seguramente ustedes pueden agregar un montón de cosas más. Pero también la otra pregunta disparadora que hice fue: ¿qué te dio la pandemia? Y créanme que me sorprendió porque la lista fue mucho mayor. ¿Qué te dejó? ¿Qué valoraste? ¿O qué valoras más ahora en medio de la pandemia? Y yo no quiero hablar de la pandemia y ser uno más de los que habla de las cosas de la pandemia. Mi prédica va para otro lado. Pero me llamó mucho la atención que las respuestas, por ejemplo, fueron de lo más comunes, de lo más lindas también. Me dio tiempo. Dice que la pandemia le dio tiempo para bajar un cambio, tiempo para dedicarse a la familia, tiempo para pensar, tiempo para escribir en algunos casos. A algunos les dio trabajo, empezaron a trabajar por causa de la pandemia o tuvieron más trabajo por causa de la pandemia. Otros dicen, me enseñó a organizarme, organizar mis tiempos y mis actividades, a optimizar mis recursos. Otros dijeron, y fueron varios, me enseñó que no todo lo que tengo me servía, a vivir con menos de lo que tenía. Me enseñó a ser solidario, me enseñó a mirar, a escuchar, a pensar en el otro, a pensar al otro, ser solidario. Valorar más el trabajo, valorar la vida, valorar la salud como nunca antes la había valorado, dice, la familia, apreciar lo que tengo. Una de las cosas que me llamó la atención, dice, a vivir el día a día. Eso le había enseñado la pandemia a algunos, ¿no? A vivir al día a día, sin deudas de amor, a expresar los sentimientos. A algunos la pandemia le dio el encontrarse con Dios. Otro me dijo, gracias a esta pandemia se expuso mi fe. Otros dijeron, pude restaurar el altar de mi hogar, pude restaurar la comunión en mi familia, y otros me dio la necesidad de evangelizar en este tiempo de pandemia. Pero la nota común, la nota resaltante en la mayoría fue que la pandemia le había ayudado a valorizar lo cotidiano, lo simple, lo común, lo sencillo, lo de valorizar las cosas que antes la daban, quizás de valorizar tener agua caliente, tener trabajo, tener la familia que se tenía, tener el esposo, tener la esposa, los cercanos, los vecinos,
Y esto me hizo reflexionar y me hizo preguntar, me hizo pensar en lo que hace rato que vengo masticando, pero esto lo agravó, lo acentuó. A veces nos acostumbramos a lo bueno o a lo malo, pero nos acostumbramos. Y yo te quiero decir hoy que muchas veces nos acostumbramos a cosas que no nos tenemos que acostumbrar. Y en esto me hizo acordar un episodio que tuve con un amigo que trabajaba en Bagley. Trabajaba en una fábrica de masitas. Perdón por el chivo, pero trabajaba en una fábrica de masitas y entonces cuando yo le dije, estás trabajando ahí, me imagino cómo comerás, y le dije el nombre de las galletitas que a mí me gustaban de esa marca. Y me dijo, que vos sabés que el primer día me atoré, porque a mí también me gusta, y comí. Y el segundo día comí, y el tercer día comí, y ya después el último, ahora no las puedo ni ver. Porque para él era natural trabajar y tener cantidades y cantidades que le perdió el gusto, le perdió el valor. Y a veces esto de la pandemia he notado que ha sacudido a la iglesia. Y nosotros como iglesia muchas veces hemos naturalizado la gracia de Dios en nuestras vidas. Y este es el punto a donde yo me quiero centrar, sobre el hecho de naturalizar la gracia de Dios. Gracia sabemos que es favor no merecido, don de Dios. Pero a mí me gusta una definición que encontré por ahí, dice, no recibir lo que me corresponde, no recibir de parte de Dios lo que me merezco, sino todo lo contrario, por gracia, recibo otra cosa, recibo perdón, recibo la bondad de Dios. Y la pandemia como algo que Dios permitió, ha sacudido a muchos cristianos. A quien le habla también, por supuesto. La pandemia permitida por Dios expuso a la iglesia, expuso la fe, la profundidad espiritual de cada uno de nosotros. Y en la exigencia descubrimos nuestra deficiencia. En la exigencia descubrimos nuestra deficiencia. Que a veces no estamos con la lámpara llena de aceite y con reserva de aceite para este momento del día malo, como dice la palabra y la parábola de las viudas, de las vírgenes, perdón. One Man Nee dice, la verdad siempre hará demandas y la gracia siempre estará ahí para cumplirlas. Sin gracia no podemos. Sin la gracia de Dios no podemos. Y acá hay 5 puntos que quiero hablar y mencionar sobre la gracia de Dios. Y el primero es el peligro de caer de la gracia de Dios. Y dice, ¿cómo puede ser que haya peligro de caer? Sí, Pablo lo advierte y se los advierte a los Gálatas. En Gálatas 5:4 nos dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Cada vez que yo me justifico mi actuar, me separo de la gracia. Otra versión dice, ustedes que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo rechazando la generosidad de Dios. Dice, cada vez que
que yo actúo despojado de esta gracia y sin considerar esta gracia de Dios, me aparto de esa gracia de Dios. Y yo la entiendo la gracia y me gusta explicarlo así. Muchas veces quizás acá mismo lo he explicado así. La gracia de Dios es como la ley de la gravedad. Y yo no voy a hablar de Isaac Newton ni de la ley gravitacional, pero sí quiero decir esto, que todo lo que está sobre la tierra está sujeto bajo esta ley. Entonces, si yo dejo caer un objeto, cualquiera sea, va a terminar, si lo suelto, va a terminar en el suelo. Y esto es más o menos lo que pasa con la gracia. Si yo me aparto de la gracia, como lo dice muy bien Pablo en Romanos 8, si yo no estoy bajo la gracia, estoy bajo la ley y la ley del pecado. Y la ley nadie la ha podido cumplir. Entonces Romanos 8 excelentemente hace un paralelismo entre la vida y la muerte, el espíritu y la carne, la gracia y la ley. Y nos dice que por Moisés ha sido dada la ley, pero por Jesucristo la gracia. Y si yo estoy bajo la ley, no puedo alcanzar la salvación, pero la gracia me socorre. Y si estoy bajo la gracia, alcanzo la misericordia de Dios y la salvación. Juan 1 nos habla que por Moisés fue dada la ley, pero por Jesucristo la gracia y la verdad. Y en el versículo 16 dice de la plenitud de Cristo. Tomamos todo gracia sobre gracia. Haciendo referencia, según Matthew Henry, y me gustó esta parte, la gracia para cada día. Dios tiene una gracia para vos, para cada día. Y la tomamos de la plenitud de Cristo, es un regalo de Dios. La tomamos de la plenitud de Cristo, pero no nos podemos apartar. Porque si yo dejo de depender de esa gracia, automáticamente caigo con el peso del pecado. Entonces la advertencia del Pablo se aplica para nosotros y para nuestra época. No nos justifiquemos creyéndonos justos, porque de esta forma caemos, nos apartamos de la mano de Dios que nos sostiene y de la gracia de Dios. Otro punto de lo que quiero hablar esta tarde y es descansar en la gracia. Nosotros muchas veces intentamos de una u otra forma tratar de hacer frente a nuestras debilidades. Y ahí nos damos cuenta de nuestra imposibilidad, de nuestra deficiencia. Y quiero que me acompañen a Corintios, 2 de Corintios, porque a Pablo también le pasaba esto. Y dice la palabra que Pablo tenía un aguijón en la carne. Y si me acompañan a 2 Corintios 12. Arrancamos desde el versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no se exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca soberanamente. No sabemos qué es lo que es este aguijón en la carne. Podría haber sido una enfermedad o una debilidad o una opresión del enemigo. Pero fíjese lo que dice el versículo 8 y el 9. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha sido dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Ante
tus imposibilidades y mis imposibilidades, ante mis deficiencias y mis carencias, el Señor nos dice, bástate mi gracia. El Señor no nos dice otra cosa que bástate mi gracia. La gracia ya fue dada, es suficiente, alcanza, su gracia alcanza para mi debilidad. Y ojalá pudiéramos decir como Pablo, entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque eso demuestran que la gracia de Dios me sostiene. Y va a reposar sobre mí el poder de Cristo, que me va a ayudar en mi debilidad. Junto con esto quiero que me acompañen a Hebreos. Hebreos 4 nos habla de que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Dice versículo 15, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Frente a una necesidad, frente a una debilidad, yo debo recurrir a la gracia de Dios. No me queda otra, pero es mucho más que suficiente. Y dice el pasaje que acabamos de leer, que el sumo sacerdote se puede compadecer, nos puede entender porque ha vivido de la misma forma que nosotros, pero sin pecado. Y nos invita, nos hace una invitación a la fuente de gracia, a su trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro, que quiero volverlo a decir, alguna vez lo dije, no viene ni antes ni después, es oportuno. Así que el primer punto, recapitulando un poquito, era no caer de la gracia. El segundo es descansar en la gracia. Todo lo que necesito está en el trono de Dios. Todo lo que necesito es la gracia de Dios. Y esto me lleva a un tercer punto. La gracia es mayor que la prueba. A veces creemos que nuestra prueba es única, que nuestra prueba no la vamos a poder superar, y estamos equivocados. La palabra nos dice, quiero que me acompañen, en Santiago 4:6, dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y acá tenemos dos puntos importantes a resaltar. La gracia es mayor. La gracia es siempre mayor que la prueba. Y hay que humillarse delante de Dios para alcanzar la gracia. En Romanos 5:20 también nos habla de la gracia y dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Estás luchando con algún pecado? ¿Estás luchando con alguna debilidad, algún mal hábito? Sobreabunda la gracia de Dios para pasar esa prueba. Y el mismo pasaje nos hace referencia a la actitud que uno tiene que tener. No te justifiques ni halles soberbia en tu corazón. Humíllate delante de Dios para alcanzar esta mayor gracia. Es pura gracia, hermanos. La gracia es mayor que la prueba. ¿Se acuerdan el pasaje de la mujer adúltera que fue traída
a Jesús, donde se le acusaba. Y según la ley de Moisés, la acusación, el pecado que había cometido era para ser apedreada, y todos habían agarrado piedras, porque iban a impartir justicia sobre ese pecado y sobre esa mujer. Ya estaban faltando la ley, porque la ley decía que ambos tenían que ser traídos a ser juzgados, ¿no? Y trajeron solamente a la mujer esa generación machista. Y empiezan a acusarla, y el Señor dice, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Es un pasaje muy conocido. Pero cuando todos se encontraron en falta, porque la ley es absoluta y la ley nadie la ha podido cumplir, y todos se habían ido, el Señor dice, ¿dónde están? ¿Dónde fueron los que te condenaron? O los que te condenaban. Y no había ninguno, y el único que había quedado era el único que podía condenar, porque había cumplido toda la ley, y era Jesús. Y Jesús mismo dijo a esta mujer, ni yo te condeno. Y quiero decirte, querido hermano, que Jesús te dice ahora, ni yo te condeno. Pero junto con ese, ni yo te condeno, que es gracia de Dios, favor no merecido, no recibir lo que merecíamos por causa de nuestros pecados, Jesús te dice, vete y no peques más, y te da su gracia. Y te da su gracia, te da la sobreabundancia de su gracia para que puedas tener una vida santa. Una de las cosas que nos aparta de la gracia es autocondenarnos. Y yo te quiero decir ahora, si vos estás pasando por situaciones y donde tu cabeza te está y tu mente te está condenando, yo te quiero decir, no te condenes. Condenarte es agarrar el sartén por el mango. Condenarte es bajarte de la mano de Dios y caer desde la gracia. Condenarte es no reconocer la obra de Cristo Jesús en el Calvario a tu favor. No te condenes. Vete y no peques más. Y en ese no peques más, nuestro Señor nos está dando la gracia para aferrarnos a esa gracia, creer en esa gracia, como dice Romanos 5, estar firmes en la fe, en la gracia que nos hizo libres y no pecar más. La gracia es mayor que tu prueba. La gracia de Dios es mayor que tu prueba. Gloria a Dios, no naturalicemos la gracia de Dios. No te culpes. Despojate de todo pensamiento de culpa. Renuncia a la culpa. Humillate delante de Dios y acudí a su gracia. Punto 4. Hay una gracia de Dios para cada necesidad. Hay una gracia de Dios para cada necesidad. Les voy a pedir que me acompañen a Efesios. Capítulo 2, versículo 4 en adelante leemos. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice ahí entre paréntesis. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la bondad
las abundantes riquezas de su gracia en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Voy a volver a leer ese versículo. Para mostrar en los siglos venideros, o sea, hoy, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Pero la gracia es rica, hermano. Dice ahí que tiene abundantes riquezas. Yo tengo un... Tu problema no va a ser alcanzado por la gracia de Dios. Pedro habla que sobre cada uno de nosotros reposa la multiforme gracia de Dios. Y es más, agrega que está puesta en cada uno de nosotros para servir a los hermanos, para servir al cuerpo. Entonces yo debo reconocer en mí una gracia que quizás no está en otros hermanos, pero yo tengo que servir con esta gracia que Dios me dio a otros hermanos. Entonces no creas que no hay una gracia de Dios para tu necesidad. Dios en su gracia lo abarca todo. Dios en su gracia lo cubre todo. La multiforme gracia de Dios sobre nuestras vidas en este tiempo. Por último, queridos hermanos, o personas que están atrás ahí de las cámaras, hay un llamado de Pablo a cobrar ánimo. Uno de los últimos puntos que quiero hablar es justamente de fortalecernos en la gracia de Dios. Y es notorio, y en la encuesta que mencioné al principio, una encuesta casera que hice entre mis contactos y allegados, fue notorio encontrar respuestas cargadas de fe en las personas que tenían fe y que estaban fortalecidas en su fe. Y cómo podían sacar, e incluso hago la salvedad porque la tengo que hacer, no necesariamente cristianas o devotas, pero sí con propósito y con fe, con mentalidad positiva, como se dice ahora, notaba que encontraban en medio de la debilidad, habían sido fortalecidos y habían sido levantados. Y podían ver, como se dice, el vaso medio lleno. Podían ver con optimismo, con perspectiva, con claridad el futuro. Y evidentemente personas que no estaban creyendo en esto se quebraron ante la pregunta. Y no veían nada positivo. Y no veían nada donde agarrarse en medio de esta pandemia, en medio de los miedos y los temores y de las inseguridades que le había tocado. Pero me llama la atención el ánimo que Pablo le intenta transmitir a Timoteo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Otra versión nos dice: tú pues, fortalécete en la gracia
que es en Cristo Jesús. Entonces hallamos en la gracia una fuente de fortaleza. Hallamos en la gracia de Dios, en este regalo que Dios nos da, que llegamos a poseer por la fe, hallamos una fuente de fortaleza. Y quiero hacer una salvedad, que el esfuerzo no tiene que ser humano. Que el esfuerzo no tiene que ser en mis habilidades ni en mis capacidades. El esfuerzo debe ser en la gracia de Dios. Yo debo creer en la gracia de Dios, en ese don no merecido. Esta pandemia vino quizás a sacudirnos. Jesús le dice a Simón Pedro, le dice: Satanás me ha pedido para zarandearnos. Y esta pandemia muchas veces vemos que ha zarandeado las seguridades, ha zarandeado las estructuras, nos ha quitado quizás las cosas en las que nosotros confiábamos, las cosas que teníamos por segura, pero hay algo que podemos tener por seguro, y es que la gracia de Dios está disponible para nosotros. Y en esa gracia yo tengo que encontrar la fuerza para fortalecerme. Y el mismo Señor le dice a Pedro: tranquilo, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. ¿La ves oscura? ¿La ves complicada? ¿Tenés miedo? ¿Tenés necesidades? ¿La estás pasando mal? No temas. Fortalécete en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Fortalécete con fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia, alcánzala, abraza esa gracia. Y quiero decirte una cosa más: la gracia ya ha sido dada. La gracia de Dios ha sido derramada a nuestro favor. Fue Jesús en su obra en la cruz que rompió el velo que nos separaba con Dios. Y en su obra dijo, allí en la cruz: consumado es. Oh, gloria a Dios por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, ¿no? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es por la fe que estamos en esta gracia, y es por la fe en la obra redentora de Jesús que podemos estar firmes en esta gracia. Así que para ir terminando, quiero repetirte estas advertencias para no naturalizar la gracia de Dios que está disponible y a nuestro favor, para no desvalorizarla, para no pisotear su sangre y su obra redentora en nuestras vidas. Cuidado, no te caigas de su gracia. Cuidado, no te bajes de su gracia. Hay una gracia de Dios para cada día. Descansa en la gracia de Dios. Él conoce tus necesidades, Él conoce tus debilidades.
en la gracia de Dios. Y recuerda esto, el tercer punto, siempre la gracia va a ser mayor que la prueba. Siempre la gracia de Dios te va a socorrer y va a ser mayor que la prueba. Y hay una gracia de Dios para cada necesidad. Hay una gracia de Dios para vos, para este momento, y va a haber una gracia de Dios mañana, para lo que enfrentes mañana. Y si pasado mañana te toca una difícil, va a haber una gracia de Dios súper abundante para pasado mañana. Porque la multiforme gracia de Dios está a tu favor, querido hermano. Entonces cobra ánimo en el último punto, porque que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con un texto dice Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, dice Pablo, ¿no? Le dice a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice en otra versión, Dios habla hoy, dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día que Jesucristo regrese. Hermano, la obra es de Dios. La obra en tu vida es de Dios. No te apartes, no te alejes, no te bajes de la gracia de Dios. Quisiera hacer una oración y quisiera terminar este tiempo compartido con una oración. Y soy un convencido de que el Señor trasciende el espacio. Que Dios trasciende el tiempo. Dios no está sujeto bajo tiempo. Entonces cuando veas esto y estés a donde estés, yo voy a orar por vos. Y no creas que esto es un mensaje viejo si no lo viste hoy. Cuando vos lo veas, es el día del Señor para vos. Cuando vos lo veas y cuando vos recibas esta palabra, hay una gracia especial de Dios para tu vida. Y Dios quiere revelártela. Y yo quiero orar por vos. Si vos te sentiste en algún momento de lo compartido, identificado, si llegaste a dudar, si llegaste a tambalear, o si tu fe faltó o está faltando, yo te quiero animar y quiero que oremos juntos. Y quiero que estés donde estés, nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor y vayamos a la fuente. Padre eterno, te doy gracias por este momento, Señor. Por estos momentos, por los momentos que podemos compartir y abrir tus escrituras. Gracias porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino tu palabra, Señor. Oh Padre, quiero pedirte por todos aquellos que están escuchando, han escuchado o van a escuchar este mensaje. Señor, para que sea revelada sobre sus vidas la gracia de Jesucristo. Y puedan acceder a esta gracia a través de la fe, puedan tomar de la gracia y no soltarse jamás. Padre, quiero pedirte por aquellos que están pasando por dificultades o debilidades o situaciones
humanamente imposible. Tú eres Dios de los imposibles. Y gracias, Señor, por tu gracia. Gracias porque tu gracia es superior a toda prueba. Gracias, Señor. Extiende tu mano ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Y toca con fe, trae revelación de tu gracia a cada persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.